primer lugar, señor presidente, permítame agradecer la generosidad de sus palabras, son por supuesto inmerecidas. Para mí el máximo honor hasta el momento, el honor más alto de mi vida hasta este momento es pertenecer a esta academia. La he podido frecuentar poco por razones de las ocupaciones, eso no debería ser así. Prometo rectificar en lo posible ese comportamiento, pero de verdad tener la oportunidad de estar con ustedes aquí hoy y de intercambiar ideas fundamentalmente, porque se trata de eso. Yo no pretendo ni mucho menos a quienes han sido mis profesores, mis colegas, pero sobre todo mis amigos, que son la mayoría de ustedes, pues venir a darle cátedra de ninguna naturaleza. Yo pienso que se trata de simplemente de comenzar a hacer algunas reflexiones compartidas y a ver de qué manera podemos comenzar a construir una especie de punto de convergencia sobre lo que debería ser un pacto de Estado por la justicia, como lo está reclamando la ciudadanía en este momento. Porque si algo que no podemos evitar es ponerle a la ciudadanía a cualquier iniciativa. En la historia reciente de las reformas de los sistemas de justicia, de las reformas judiciales en Colombia, en este cuarto de siglo, después de la Asamblea Constituyente y de la Constitución del 91, uno podría decir que esto ha sido una historia de luces y sombras, de 25 años de reformas, en donde además lo curioso de todo esto es que han sido muchos los diagnósticos, uno casi que podría afirmar, buscando las actas de todas esas comisiones, que dentro de mis cuentas hay por lo menos como 6 o 7, después de la Constitución del 91, y que tienen que ver con comisiones, muchas de las cuales estoy seguro ustedes han participado, no solo las referentes a los que han hecho los centros de pensamiento en un momento dado, que son básicamente la Corporación para la Excelencia de la Justicia y de Justicia, sino que también en esa materia, pues toda la reflexión que ha precedido la presentación de reformas legales y constitucionales, y aquí registro fundamentalmente 6, el caleidoscopio de las justicias en Colombia, que fue uno de los primeros estudios, las propuestas del Consejo de Estado para la Reforma Judicial, las propuestas de la Corporación para la Excelencia de la Justicia, las propuestas de Justicia, las propuestas de la misión Bonivento, que fue tal vez una de las más complejas y de las más integrales que se hizo recientemente, y finalmente un marco mucho más general, que es el Plan Decenal de Justicia del año 2017 al 2027, que aparece como la herramienta más integradora de todos estos esfuerzos. Y realmente detrás de todas ellas lo que hemos encontrado es la búsqueda de herramientas para recuperar la dignidad, la confianza, sobre todo esa palabra que es tan esquiva en este momento para todos nuestros edificios institucionales en este país, y por supuesto la necesidad de recuperar esos grandes momentos de la justicia, porque, y aquí valga la pena, señor presidente, también felicitarlo a usted y por su conducto a toda la academia, de esas 2 publicaciones que se hicieron contentivas de una carta dirigida al diario El Espectador y reproducida por El Nuevo Siglo, poniendo en su punto realmente a gravitar la necesidad de la recuperación de la ética como un elemento fundamental de la función judicial, y a eso me referiré más adelante. Pero lo que es cierto también es que acudir a la teoría del primer día de la creación, o lo que es peor, a la teoría apocalíptica de que hay que destruir todo para volver a reconstruirlo, pues es desconocer la fuerza de tantos intentos de reforma institucional, de tantos juristas que no solo se la han jugado desde el punto de vista académico y profesional por unos escenarios de justicia accesible, oportuna, eficiente, ética, sino que además pensamos que ese salto al vacío sí que le haría un gran daño a las instituciones. Por eso la primera de las afirmaciones sería que aquí la victoria tiene que ser la victoria de las instituciones, la necesidad de arrasar con todo lo existente por cuenta de unas pocas personas que han faltado a sus deberes y han lesionado de manera grave el ejercicio ético de la función judicial, pues no nos debe llevar a ese tipo de soluciones extremistas. Porque creo que tenemos mucho para mostrar en el pasado, desde el punto de vista de la fortaleza institucional. Y me refiero específicamente, por ejemplo, al papel de la Fiscalía General de la Nación en el proceso 8000, al papel de la Corte Suprema de Justicia en el proceso del paramilitarismo,
a los intentos varios y los resultados, logros concretos del Honorable Consejo de Estado en los procesos de pérdida de investidura de los congresistas, que fue además catalogado por la cooperación internacional, incluso por la propia OSD, club al cual aspiramos a entrar muy pronto, como uno de los esfuerzos más auténticos y efectivos en la lucha contra la corrupción. Para no hablar de toda la pelea diaria de muchos de nuestros funcionarios judiciales por tratar de marcar esa pauta de probidad, de integridad y de ética en el ejercicio de la función judicial. De tal manera que lo primero que quiero decir, señor presidente y queridos ilustres académicos, es que me parece que este es un momento parecido al del año 91, en que por la magnitud de la crisis, la necesidad de estar presentes con la presentación de propuestas y de alternativas de reforma se vuelve imperativa, porque lo que está de por medio es de alguna manera la supervivencia y, como ya lo decía, la victoria de las instituciones. Yo he puesto 5 preguntas simplemente para contestarlas con el ánimo de generar pues una reflexión y un intercambio de ideas con ustedes, porque claro, cuando uno aborda los temas de la reforma judicial, uno diría, bueno, hay 5 aspectos que son fundamentales a considerar. Primero, ¿es posible o no reformar la justicia? Segundo, ¿es un sistema gobernable o ingobernable? Tercero, ¿es un sistema descentralizable o no? Cuarto, ¿es un sistema eficiente o no? Y sobre todo, que ya la respuesta de los hechos en el último caso es lamentable, si es un sistema corruptible o no. Y voy a la primera pregunta, si el sistema de justicia es irreformable o no. Y claro, la historia reciente, incluso remontándose a las grandes reformas que se intentaron después de la reforma constitucional del presidente Lleras en el 68 y que tuvieron que ver con la pequeña constituyente del presidente López, con la reforma constitucional Turbay, con todos los intentos del presidente Barco en el marco de la Comisión de Ajuste Institucional, de las propuestas de referendo en ese momento, que se materializaron finalmente en la propuesta de la séptima papeleta, la convocatoria de una constituyente el 27 de mayo de 1990, la primera vez que se votó con el tarjetón electoral en Colombia, llevan a la conclusión que por supuesto ha sido muy difícil reformar el sistema de justicia, por causas que esperamos esclarecer con algunas afirmaciones más adelante, pero que realmente, si uno examina las bases fundamentales, digamos dentro de la arquitectura constitucional, la estructura misma del poder, uno se preguntaría si es necesario hacer grandes cirugías constitucionales en este momento para lograr los objetivos que por lo menos en el corto o en el mediano plazo debíamos perseguir. Y realmente pues la respuesta es distinta dependiendo de qué tipo de reformas estaremos hablando. Por supuesto que el gran consenso, por ejemplo, en relación con la eliminación de las facultades electorales de los magistrados, con la necesidad de replantear el mecanismo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y crear un tribunal de aforados o algo parecido a un tribunal de aforados, los mecanismos de postulación de los jueces y magistrados, la gobernanza de la rama, pues cada uno va a tener una respuesta distinta. Lo que es cierto es que este es un momento de búsqueda de la ética, o mejor, de recuperación de la ética para el ejercicio de la función judicial, y como es un momento excepcional en la lucha contra la corrupción, uno podría decir que realmente perder esta oportunidad es simplemente precipitarnos, como yo tuve la oportunidad de decírselo a la Comisión de Reforma Institucional hace exactamente 3 semanas, un lunes también, que si esta oportunidad se desperdicia o si esta oportunidad simplemente se le hace el quite, como se dice coloquialmente, pues lo que vendrá será una Asamblea Nacional Constituyente con esa espada de Damocles tan clara que todos conocemos a dónde nos puede llevar. Y por eso la oportunidad hay que tomarla y aprovechar para hacer como una especie de matriz en relación cuáles serían las reformas de corto, de mediano y largo plazo que habría que hacer. Todo eso, les digo, de alguna manera está documentado en múltiples estudios que se han hecho. Y simultáneamente determinar en el corto, en el mediano y en el largo plazo cuáles obedecerían a simples decisiones, por ejemplo, del Consejo de Gobierno de la Rama, decisiones de carácter administrativo que se pudieran tomar inmediatamente en el marco de las corporaciones judiciales, incluso en esa especie de mecanismo informal que es la Comisión de Reforma Interinstitucional a la cual me refería, de la cual hacen parte
los presidentes de las 4 cortes, el fiscal general. Yo tuve el privilegio de que me invitaran hace 3 semanas en la fecha que le refería, pero como invitado simplemente, y creo que ahí se pueden tomar decisiones desde el punto de vista administrativo y reglamentario que pueden en el corto plazo producir unos cambios sustanciales para enviar un mensaje clarísimo a la ciudadanía que la autorreforma sí cabe en el caso del Poder Judicial. Lo otro es mirar qué tipo de escenarios legislativos vendrían y en último lugar, como lo sabemos en el caso de los 3 escenarios que mencioné al comienzo, de las facultades electorales y la eliminación de la comisión de acusaciones, la creación del Tribunal de Aforados, determinar cuáles serían los escenarios de reforma constitucional y cuál sería el mejor mecanismo para tomar esa alternativa de la reforma constitucional. Entonces esta es una matriz que tiene básicamente como 9 casillas, donde uno puede prácticamente, y lo decía, aquí no hay que hacer un gran esfuerzo porque está muy documentado, sobre todo por los estudios de la Corporación para la Excelencia en la Justicia, lo que habría que hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si es gobernable o no es gobernable. Yo suelo recordar cómo cuando se escogía bien a la gente, que lamentablemente eso no se convirtió en una costumbre más adelante, el primer Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, respondió a las expectativas. Aquí está presente el doctor Hernando Herrera, que fue precisamente una de las personas que estuvo allí, y lo que se hizo en ese momento por el gobierno fue escoger lo que hoy llamarían un grupo de intachables para que asumiera la competencia del Consejo Superior de la Judicatura. Después eso lamentablemente se fue deteriorando y terminamos, por decirlo con toda claridad, entregándole el manejo del Consejo Superior de la Judicatura a políticos de tercer nivel, entre ellos los secretarios de las comisiones constitucionales del Congreso y personas de niveles aún inferiores, con el ánimo, como bien se ha dicho, no solo de politizar, porque politizar puede ser una palabra que tiene un sentido muy positivo todavía para los que creemos todavía en el ejercicio de la política con P mayúscula, sino simplemente de incorporar todas las prácticas del clientelismo, del amiguismo en el ejercicio de la función pública y de la elección que suponía esa competencia que debía ser magna y sublime del Consejo Superior de la Judicatura para elegir magistrados y jueces. De tal manera que cuando uno piensa en que si es gobernable o no, la gran pregunta es qué ha pasado en otros países de la región, y yo creo que aquí se han puesto en marcha buena parte de esos mecanismos. Tal vez lo único que no hemos ensayado es el Consejo de Administración Judicial que funciona en Chile, o que se le entregaran a los presidentes de las 4 cortes una serie de funciones administrativas radicadas en uno de los 4, por supuesto partiendo de la base de que los periodos de los presidentes de las 4 cortes no son como son hoy en día en Colombia, aves de paso, porque lamentablemente el hecho de que un magistrado asuma simplemente por un año la presidencia de una corporación es garantía de que no va a haber ni sostenibilidad ni solidez en las políticas que se pueden poner en marcha desde la presidencia de la corporación. Porque además lo que está de por medio es si eso es gerenciable o no es gerenciable, y las lecciones que dejan los consejos superiores de la magistratura o de la judicatura, con todos los problemas que han tenido en virtud de ese modelo de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que se adoptaron precisamente como consecuencia de ello en la posguerra, es que en muy pocos casos ha funcionado, pero cuando ha funcionado ha sido por un mecanismo de gerencia pública que permita adoptar todas las técnicas modernas en donde haya una cabeza con una responsabilidad del ejercicio gerencial. Entonces ese esquema del Consejo Superior de la Judicatura que está ahí presente y que, repito, fue de alguna manera vulgarizado por la forma como se escogieron en los últimos años los miembros de ese consejo, y que es una causa eficiente de toda esta hecatombe ética que estamos viviendo en este momento, habría que repensarlo en función de un esquema que se dio al comienzo, que garantice que sean los mejores y que sean hombres probos los que lleguen a la administración de ese consejo. Lo tercero, que no deja de ser menor, porque buena parte de todo esto tiene que ver con la forma en que podemos descentralizar aquí las decisiones. Parte de todo el diagnóstico, como lo pueden certificar aquí algunos de ustedes que han sido magistrados de las altas cortes, es que ese centralismo exagerado, incluso ejercido por quienes viniendo de la provincia se arranchan, y perdónenme el verbo,
en el poder centralizador que tienen las corporaciones de la justicia, se convierte en una de las mayores disfuncionalidades a la hora de tener un sistema de gerencia pública que funcione, en términos de controles, en términos de compras, en términos de todo lo que es la gerencia pública moderna que ya mencionaba, y que de paso tiene un costo social altísimo, porque nosotros hemos insistido mucho en la desbogotanización de muchas de las políticas del Estado, y el caso de la justicia no se queda atrás, y no se queda atrás porque el primer afectado y la primera víctima de todo eso es precisamente el escenario de acceso a la justicia, que sigue siendo el conducto y el vehículo principal para que la reforma de la justicia sea sobre todo reforma social, como es la atención básica en salud, como es la atención básica en educación. La atención básica en la justicia viene necesariamente de tener una base de la pirámide bastante fortalecida, donde el acceso a la justicia sea el elemento fundamental a fomentar desde la capital de la República o desde los entes centrales del manejo administrativo de la rama. De todas maneras, ese alejamiento de la ciudadanía ha tenido un costo altísimo, además en términos no solo de la ausencia del Estado, que eso es evidente, ustedes saben que hay en los estudios unas pruebas de que prácticamente la tercera parte del territorio nacional estaba al margen de una autoridad no solo judicial sino pública en general, y que en el caso particular de la presencia de la guerrilla de las FARC hubo muchos territorios también que estuvieron en manos de unos sistemas de justicia paralelos que hoy además han quedado en el aire y que están siendo reemplazados por otro tipo de administración de justicia, igualmente paralela, informal, alegal, ilegal, como la quieran llamar. Luego, yo creo que eso es importante porque al fin y al cabo el gran debate hoy en día en las reformas de la justicia es tener una justicia local muy fuerte que permite a su vez tener como intermediario una justicia a nivel nacional y una justicia global que se compadece con una base desde el punto de vista local, con escenarios de acceso a la justicia que sean realmente robustos. Que si la justicia es eficiente o no, esa sí que es la tarea pendiente más importante de todas, y evidentemente la respuesta de todos es no. ¿Cuántas veces se han intentado reformas? Muchos de ustedes conocen eso mejor que yo, indiscutiblemente, sobre todo quienes estuvieron al frente de las responsabilidades de algunas de estas cortes, una cantidad de esfuerzos fallidos, una cantidad de recursos de la cooperación internacional desperdiciados al servicio de esquemas que son nuevos, y realmente ese sistema, ese apotegma de que justicia morosa es justicia dudosa, es más bien lo que ha caracterizado los temas de la eficiencia en materia del servicio público de la justicia. Y por último, el tema de la corruptibilidad o no de la justicia. Yo les cuento, a mí me tocó hacer hace como unos 8 años un capítulo del informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en la justicia, y fue lamentable por 2 razones. Una, por la falta de información al respecto. Aquí el Consejo Superior de la Judicatura y las instancias disciplinarias de las Cortes no dan razón de cuántos son los jueces y magistrados sancionados. Uno llegaría a la conclusión que lo que pasa es que no hay jueces y magistrados sancionados, o que es tal la perversidad del sistema que impide que se sancione a los jueces y magistrados entre una lógica de defensa corporativa que los vuelve prácticamente inmunes a cualquier tipo de sanción. Y lamentablemente en la comparación que se hizo después, algo encontré cuando acudí a un magistrado en ese momento de la sala disciplinaria de la Judicatura en materia de sanciones, pero eso no se compadece con las cifras que aparecen en buena parte de los sistemas judiciales de América Latina, para compararnos simplemente o para ponernos en el espejo de América Latina. Y todo eso pues dentro de una nula rendición de cuentas, dentro de una bastante flaca transparencia frente a las decisiones que se toman en esa materia, porque si hay opacidades precisamente en materia de los procesos disciplinarios contra magistrados, jueces y abogados, los incluyo también, lo que lleva necesariamente a lo que alguien decía, y recuerdo mucho la frase que era como el epígrafe de ese informe sobre la corrupción de la justicia a nivel global, que decía algo así, predicable completamente de lo que pasa en este momento en Colombia, de para qué pagar un abogado si se puede comprar un juez. Una cosa absolutamente lamentable, pero que describía de alguna manera lo que era un escenario que en el caso nuestro era absolutamente crítico.
Les dejo 4 preocupaciones, además de esas 5 preguntas. Una relacionada con la forma, y creo que en eso apunta muy bien la carta de la Academia al Espectador y al Nuevo Siglo, en el sentido de que aquí hay, por supuesto, rasgos de elementos culturales, de informalidad que han llevado a la ilegalidad, y la ilegalidad que ha llevado a la impunidad, y de una serie de sistemas de controles sociales que definitivamente no están funcionando. Y no están funcionando lamentablemente porque la cultura del narco, y eso lo puede decir uno aquí sin reatos, invadió buena parte del territorio nacional, y una cultura de los antivalores es la que se ha impuesto necesariamente sobre el comportamiento no solo de los funcionarios públicos, sino de los propios ciudadanos. Cuando el protagonista principal de una de las telenovelas más importantes de este país es un sicario de un cartel, pues simplemente estamos fomentando la cultura de los antivalores. Y cuando uno llega, como me ha pasado a mí, nosotros llevamos 19 audiencias ciudadanas en las capitales de los departamentos, y se encuentra con que la consideración alrededor del capo del pueblo es el tipo que tiene los contratos y tiene los mejores carros y goza los mayores privilegios, y que por ende es completamente inmune a la ley, está por encima del sistema judicial. A mí me pasó recientemente, y creo que lo registraron los medios de comunicación, en una audiencia en Yopal con un alcalde que estaba condenado en primera instancia en la Corte Suprema de Justicia, y tuvo el descaro de sentarse en la primera fila en una audiencia contra la corrupción a decir que él también tenía una serie de denuncias contra la corrupción. Y estuvo las 4 horas de la audiencia allí sentado intentando hacer esas denuncias. Y eso que parece tan traído de los pelos es realmente parte de la realidad de una Colombia donde la debilidad de la institucionalidad frente a la informalidad, o digámoslo claramente a la impunidad, lleva a que los controles sociales han sido cada vez más laxos, por una parte, y por otra parte como que se ha corrido a la cerca de la ética, en el sentido de que si roba el alcalde, pues todos tenemos autoridad para robar también, porque además lo que cuida el alcalde no son recursos públicos. Esa consideración, por ejemplo, que tiene en la cultura anglosajona de los recursos públicos como el dinero de los contribuyentes, es lamentablemente en Colombia una gran ausencia. Es decir, la gente no siente que el que está robando le está robando a los 50 millones de colombianos, sino simplemente al pueblo o al alcalde, que es el que tiene derecho a administrar el presupuesto público. De tal manera que un trabajo en materia, y creo que ustedes lo inferían, presidente, un trabajo en materia de controles sociales o de armonía entre el control legal, el control moral y el control social, va a tener que ser fundamental. Y eso supone además remitirse al fomento de una serie de valores que no necesariamente son valores religiosos, sino que son valores ciudadanos consagrados en la Constitución. Al fin y al cabo, el eje fundamental de la justicia, lo decía el padre Francisco de Rú en un seminario que hicimos en la Javeriana hoy hace 2 semanas, es precisamente la ética. Y así, en la misma forma como una política sin ética es absolutamente ilegítima, pues ¿cómo será una justicia sin ética? Por supuesto, es la negación absoluta de la justicia. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo se trata de crear esos nuevos escenarios de pedagogía constitucional en los que hemos sido tan fallidos y ustedes lo mencionaban, y por supuesto hace parte de todo este diagnóstico, en donde todo ese tema tradicional de la educación cívica y los valores constitucionales, fundamentalmente, repito, no religiosos, son esenciales, porque al fin y al cabo son los que unen a la sociedad. En segundo lugar, la consideración social de la reforma de la justicia, que lo dejo como preocupación. Es que detrás de todo esto lo que hay es un campo que ha sido como monopolio de los abogados, y eso lo digo pues un poco también como con cargo de conciencia. Es que se ha considerado durante mucho tiempo que este tipo de reformas tienen que tener un enfoque estrictamente jurídico, y es un asunto que hace parte del conciliábulo de los abogados, como se expedían las constituciones o las leyes hace muchas décadas en Colombia, dejando de lado las implicaciones sociales que tiene una norma y el papel, por ejemplo, que tiene la justicia en una tarea de política pública tan importante como es la lucha contra la desigualdad, que en eso creo yo, y lo digo respetando por supuesto las opiniones en contrario, que la Asamblea Constituyente y la Constitución del 91, al incorporar en el título de los derechos
una acción como la acción de tutela y el haber consagrado la igualdad como un principio de carácter constitucional avanzó bastante, porque la desigualdad sigue siendo una especie de falla sísmica del sistema político, es un desafío ético antes que un desafío económico y por supuesto es un desafío político antes que un desafío técnico. Y yo creo que eso se ha venido entendiendo de por qué por la vía del sistema judicial, aún llegando a los abusos que se pueden cometer, como lo hemos visto y hemos sido testigos de un mecanismo como la acción de tutela, la gente ha encontrado por esa vía un mecanismo ecualizador en términos de derechos que es fundamental. No gratuitamente, ustedes lo han visto, por ejemplo, en las acciones que hemos desplegado en los últimos días en relación con la salud de los colombianos, pues no solo que se judicializó todo ese escenario, aquí hay varios expertos en el tema, luego no me voy a referir a ello, pero lo que sí es cierto es que los elementos de la reforma social hoy en día, independientemente del sector social, golpean mucho la casa de la justicia para que haya resultados en la lucha contra la desigualdad, contra la exclusión y contra la inequidad. Y todo ello lleva a preguntarnos si hemos hecho políticas públicas de justicia o no, y si el juez ha sido el protagonista central de todas esas reformas, y por supuesto las dos respuestas son de carácter negativo. El juez ha sido más considerado como un burócrata del sistema, una pieza más dentro del sistema donde el liderazgo, la eficiencia, la ética, por supuesto, ha sido relegada a un segundo nivel, para no hablar de los efectos que tienen las decisiones judiciales a nivel global, que son las más importantes. Y acá les pongo un ejemplo: cuando la Corte Constitucional recientemente le reconoció los derechos al río Atrato, aquí muchos lo vieron como una cosa absolutamente exótica, cuando realmente no solo se marcaba un camino en la defensa del medio ambiente, sino a nivel global, digamos, un hito que solo habían tomado dos cortes constitucionales en el mundo, que fueron la Corte Constitucional hindú, en el caso del río Ganges, y el Tribunal Constitucional de Nueva Zelanda. Entonces uno se encuentra con que las dimensiones del ejercicio de la justicia siguen aferradas a una serie de parámetros en donde en muchos de los casos, al devolvernos en la historia política del país, pues la justicia aparecía como solemne, como sublime, pero siempre marginada de los efectos sociales que puede generar una decisión de esta naturaleza. Lo último es el fracaso de lo que se llaman las TICs en la reforma de la justicia, que eso lo quiero mencionar porque me parece muy importante. Tantas reformas que se han hecho en materia de tecnologías de la información y la comunicación, tantos intentos por incorporar el expediente judicial por la vía de la cooperación. A mí me tocó particularmente desde el Banco Interamericano de Desarrollo y participé después en un proyecto del Banco Mundial, y todos los esfuerzos también han sido fallidos. Porque además, digámoslo así, y esto puede sonar un poco provocador, todas las tecnologías del sector privado entran al tema de la reforma del sector justicia y chocan con una mentalidad que la rechaza. Y con eso no quiero decir que uno tenga que privatizar, ni mucho menos, el ejercicio del servicio público de la justicia, sino que es necesario incorporar además técnicas y modelos que funcionan en el sector privado. Incluso ha habido en muchos países de la región, les cuento, cuando se armaban las grandes coaliciones para reformar la justicia, y me refiero a un caso específico que es el caso de Costa Rica, que es uno de los sistemas judiciales más avanzados en América Central y en América Latina, uno se encuentra con que el sector privado jugaba un rol fundamental, como motor, como campeón de la reforma, y con la necesidad además de establecer ese vínculo que no era tan tradicional del papel que juega la justicia frente al desarrollo, frente al crecimiento, frente a la competitividad, como factor de seguridad jurídica, es decir, claramente como un elemento trascendental para el desarrollo económico, que en eso nos gastamos varios años en el BID tratando de demostrar eso, para sostener que un banco de desarrollo tenía que promover las reformas del sistema de justicia como un elemento fundamental para que se diera efectivamente el crecimiento y la equidad al tiempo. Y lo último es, pues esencialmente, que termino con la propuesta para no extenderme más. Tenía otra serie de comentarios, específicamente alguna carta que le enviamos recientemente a la presidenta del Consejo de la Judicatura con algunas propuestas inmediatas, sin necesidad de reforma legal, que tal vez en la sesión de preguntas podríamos hablar de eso, pero lo que sí yo creo que es fundamental, y ustedes vieron hoy cómo se presentaron las cosas, es que no aparezca
la estrategia de reforma del sector justicia gobernada por la ética como liderada por un solo protagonista. Esa ha sido la fórmula perfecta para la muerte inmediata de las propuestas. Esto no puede ser una idea gubernamental, esto no puede salir únicamente del Poder Judicial. Hay que convocar una serie de actores de todos los sectores posibles. Aquí tienen que estar las facultades de Derecho, los decanos y los estudiantes. Aquí tiene que estar la Academia Colombiana de Jurisprudencia, presidente, y esa sería mi invitación en este momento. Ojalá de acá pudiera salir un consenso como resultado de estas reflexiones para presentar unas reformas en una dirección con el prestigio que tiene esta academia. Esto sería un factor fundamental, un vector de cambio de indiscutible importancia en este momento para la realidad del país. Los centros de pensamiento, ya lo decía, todo lo que ha presentado hasta el momento, por ejemplo, la Corporación para la Excelencia de la Justicia, que hay un catálogo de cosas que ustedes tal vez lo vieron, creo que el doctor De Vega lo circuló en el chat de los académicos. Aquí hay mucha propuesta concreta que se podría poner en marcha, pero lo único que está claro es que aquí se necesita ciudadanía y respaldo de la gente para sacar adelante esta reforma. No con el ánimo de quitarle, obviamente, a los protagonistas de la reforma, digámoslo así, la autoría o el protagonismo, pero simplemente para demostrar que lo que vamos a tratar de fomentar de aquí en adelante es un gran pacto de Estado por la justicia, que ojalá esté por encima de las preocupaciones electorales que vienen en este país el año entrante, que ojalá esté por encima de la polarización y de la radicalización de las opciones que se están presentando aquí en Colombia en este momento. Eso lo han intentado muchas sociedades y nosotros nos resistimos a creer que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en cosas tan elementales que son esenciales además para mirar el futuro de Colombia con otros ojos, como habría que hacerlo en otros sectores, pero sí que valdría la pena comenzar a intentarlo desde el campo de la justicia, buscando un punto de convergencia y tratando de crear un consenso que nos permita volar mucho más alto que las candidaturas presidenciales que se están cocinando y volar de alguna manera en una dirección que nos permita decir que logramos ese gran pacto de Estado por la justicia. Yo he dicho, por ejemplo, que me parece que por eso una constituyente en este momento no es viable. La constituyente del 91 se produjo en un momento político donde se logró el pacto político más importante del último siglo en Colombia. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando sale institucionalizada la séptima papeleta en el tarjetón el 27 de mayo de 1990, el 89% de los colombianos vota sí a la convocatoria de una constituyente. Ya en la conformación de la Asamblea ya vino una reducción tremenda de la participación electoral. Un consenso de esa naturaleza para una constituyente es imposible lograrlo en este momento, por lo que supone una asamblea constituyente que no tiene controles, que no es manejable, que supone pues una caja de Pandora que podría dar lugar a un replanteamiento completo del funcionamiento del Estado y por supuesto de la Constitución del 91. En cambio, por eso hemos pensado que un mecanismo como el referendo puede ser un mecanismo a considerar, que estamos a poco tiempo del proceso electoral, indiscutiblemente, pero si uno se pone a pensar ya detenidamente en un cronograma, en donde haya una presentación en el Congreso de una ley de referendo, que se pueda pasar a acudir eventualmente, si ello es posible, a las sesiones extras y poder presentar un referendo en ese sentido, obviamente no por firmas, que ustedes ya saben en qué está el tema de las firmas en este país, y no podremos incurrir en esa trampa de creer que esa sería la oportunidad para sacarlo. Lo que es claro es que eso sería en una de las casillas de las 9 que yo hablo, de las reformas constitucionales, para ver cómo podemos avanzar en ellas. Un acto legislativo está clarísimamente desechado por lo que ha implicado y por estas frustraciones que trajeron los procesos de reforma constitucional del año 2012 y 2015, y una constituyente por lo que acabo de decir. Y todo ello además, ojalá marginado de la reedición de lo que fue el referendo del 2 de octubre pasado. Si algo que deberíamos evitar para no caer en la trampa de la polarización es meterle, por ejemplo, el tema de la paz o de la justicia especial de paz. Yo creo que esto tiene que apuntar es precisamente a toda esa parte del sistema de justicia que se quedó por fuera de la justicia especial para la paz, que tiene que ver, por una parte, con la estructura constitucional del sistema de justicia, pero creo yo mucho más importante con la presencia del Estado en los territorios
que esa es una de las grandes tareas pendientes en este marco del posconflicto y que supone la presencia territorial de la justicia de aquí en adelante. Con eso y con esto sí termino, estoy absolutamente convencido que la consolidación de la paz no se va a dar sin justicia. La Justicia Especial de Paz es un elemento, solo un elemento de la consolidación de la paz en Colombia, y tal vez deberíamos, señor presidente y queridos académicos, aprovechar esta única y última oportunidad, porque yo lo he dicho tal vez de esta forma un poco radical: o hay autorreforma del sistema judicial o vendrá la constituyente a arrasar con todo lo que se le pase por delante. Muchas gracias.